Realmente hoy encantados porque tenemos un programa muy especial en Telerevista Hoy, lo novedoso de la noticia, desde la Casa Museo Mundo Sonoro en la ciudad de Ibagué. Todos los detalles a continuación. La guabina, dulce cantar de mi Tolima. Del Tolima soy tolimense. Soy del Tolima. Soy tolimense. Hola Leda, ¿cómo estás? Gusto de verte, bienvenida a nuestra tierra. Muchísimas gracias, de verdad que complacido de estar aquí en la capital musical de Colombia y venimos desde Valledupar a visitar al señor director de la Casa Museo Mundo Sonoro, que muy gentilmente nos recibe su señor director, el señor Humberto Galindo Palma. Muchísimas gracias, Leda. Para mí es un placer recibirlos a ustedes como dignos representantes de la ciudad de Valledupar, una ciudad hermosa que tuve el honor de conocer hace unos años gracias a la visita al Museo del Acordeón del maestro Beto Murgas, que es una colección hermosa, de verdad. Bueno, pero antes de hablar, justamente, dígale algo a Beto Murgas. Allí está, lo queremos, lo admiramos, siempre está con nosotros en nuestros espacios de radio y televisión. Bueno, maestro Beto Murgas, desde esta casa Mundo Sonoro le enviamos un abrazo muy especial, recordando mucho la visita que tuvimos en su casa museo. Somos proyectos hermanos que nos unen en el amor por la música y por los valores de Colombia. Telerevista Hoy quiere hacerle honor a un hombre que hace patria, que quiere a esta que es nuestra querida Colombia, por la que realmente nos sentimos orgullosos. Y en este recorrido que hacemos justamente para conocer del arte, de la cultura, de una persona que lo entrega todo porque le gusta lo que hace. Y precisamente queremos destacarlo, que sea él que se le presente a este público maravilloso de Telerevista Hoy en Colombia y el mundo. ¿Quién es el señor Humberto Galindo Palma? Le da muchas gracias. Bueno, mira, ¿qué te puedo yo contar? Bueno, soy una persona que nació alrededor de la música, con una herencia familiar de tradición de nuestros padres. Mi padre tocaba la bandola, el tiple, mis tíos paternos también, mis tíos maternos, así que yo crecí entre música de bandolas y de tiples a las afueras de Bogotá. Pero tengo una herencia de familia materna tolimense, así que decidí volver a la tierra del Tolima, donde crecí en algún momento, y la música siempre estuvo rodeando mis proyectos de vida, aunque realicé algunas otras profesiones alrededor del arte, pues siempre la música fue mi motor. Cuando llegué a Ibagué en los años 80, justamente fue cuando tomé la decisión de hacer de la música mi profesión, formalmente, estudiarla en serio. Fue cuando inicié mi educación a través de maestros locales como el maestro César Augusto Zambrano, a quien quiero hacerle un reconocimiento porque fue realmente mi mentor en este momento en Ibagué, pero por supuesto a toda una generación de maestros músicos que desde la tradicional escuela del conservatorio me abrieron las puertas a un universo musical interesante, que obviamente pude contrastar con una herencia musical que ya traía no solo de familia, sino también de una juventud que se mostró en alguna manera rebelde, que fue en la generación de los 70 y los 80, una generación donde aprendimos a conectarnos no solamente con las músicas del rock y de los Beatles, que fue nuestra generación, sino también aprender a descubrir o redescubrir la tradición de Colombia, la tradición musical. O sea que en mi juventud yo realmente entré en un apasionamiento por este tema de qué era mi país musicalmente hablando, y eso me llevó a estos proyectos. Musicólogo de tiempo completo, ¿y qué instrumentos toca?
Bien, entonces mi primer instrumento que aprendí a tocar fue la bandola. Mi padre fundó una academia y me dijo que ese era el instrumento principal, quizás porque él, como también era bandolista, quería como dejar su huella con ese aprendizaje. Posteriormente con mis tíos aprendí a tocar el tiple y la guitarra. Me especialicé en los instrumentos de cuerda tradicionales colombianos, y cuando ya estoy en mi etapa de los 15, a los 20 años, que entro en la etapa de juventud, entonces incursiono en otros instrumentos que son los instrumentos andinos americanos, como las flautas de caña, las quenas, y entonces voy apasionándome cada vez más por el tema de los instrumentos tradicionales colombianos, como en el concepto de músico multiinstrumentista que se realiza, digamos, explorando diferentes sonidos. Ya cuando estudio mi carrera musical de conservatorio, estudio canto lírico profesional y recibo pues las formaciones básicas de la escuela clásica, que es formación en piano, pero digamos que mi instrumento principal en ese momento es el tiple, la guitarra y la bandola. Son instrumentos que me acompañan siempre. Es un maestro definitivamente, y más adelante entonces vamos a verlo tocar, especialmente estos instrumentos de cuerda, pero si lo podemos hacer, pues adelante, usted manda. Quiero contar una historia muy hermosa. ¿Quiénes me han acompañado en este camino? En este pequeño lugar donde ustedes ven, tenemos una selección de instrumentos que pertenecen al grupo Cantatierra, que fue un grupo de música que iniciamos acá en Ibagué en los años 80. Un grupo de jóvenes para investigar las músicas tradicionales. Los instrumentos que están exhibidos acá fueron los instrumentos con los que nosotros viajamos por Colombia y viajamos por el mundo cantando esa música tradicional del interior del país, que es la música campesina de la caña, de Cantalicio, del rajaleña y el sanjuanero. Es la música que identifica a esta región y es la música con la que nos identificamos también nosotros. Pero por supuesto, el saludo muy especial a Cantatierra, cómo le han aportado a este folclore. Y es que estamos en la ciudad musical de Colombia, esto no es gratuito, estamos al frente de un maestro que hace posible la colección Mundo Sonoro. De allí que si su amor es por la música, aquí está representado. Y precisamente vamos a escuchar. He querido empezar interpretando el requinto. El requinto es una variedad de tiple colombiano que tiene una influencia española que nos conecta con este mundo, digamos, de la época de que Colombia se estaba construyendo apenas en su música. Y es que este requinto tiene, digamos, una voz más aguda que el tiple porque solo utiliza cuerdas delgadas. El ritmo que estaba interpretando ahorita es el aire de la música que se llama Soy Tolimense, una guabina muy conocida que incluso fue grabada en Centroamérica como casi un himno de nuestra identidad regional. Y que precisamente la pedí para sentirnos más que estamos aquí en este departamento bello por el cual también tenemos raíces. Pero vamos a continuar, señor Humberto, con otro instrumento. Muy bien, entonces la música que interpretamos desde la región del interior del Tolima es conocida como conjuntos de murga o de cucambas, que es una combinación entre instrumentos de cuerda, como el requinto que acabo de tocar, pero también instrumentos de percusión, como la quijada o carraca del burro, como el cien patas, que es un instrumento indígena de la región del sur del Tolima, del Huila propiamente, y otros instrumentos de influencia europea como la puerca o marrana. Voy a dejarlos sonar brevemente para ustedes. Lo que tenemos acá es la quijada del burro o carraca, como le decimos, instrumento que se ha difundido por muchas tradiciones en América y en el Tolima especialmente entre el rajaleña, que es del sur, y del sanjuanero, que suena así. Estas quijadas de burro
equinas, pues digamos, son normalmente porque una vez que se muere el animalito, pues la carraca del esqueleto se seca naturalmente, se deja en unas cocinas como donde le da el humo, y entonces él se seca de forma natural, se aflojan las muelas pero no se caen. ¿Cuánto tiempo le demoró conseguir precisamente esta quijada y hacerle todo el procedimiento para que se pudiera tocar? Bueno, mira, esta carraca realmente la conseguimos en nuestros trabajos de campo que hicimos con Cantatierra, pues viajando por distintas provincias y veredas del Tolima, particularmente del sur, de Chaparral y de Natagaima, que digamos es donde es un instrumento tan importante y representativo. Entonces estamos hablando de que esta es una carraca abuelita que tiene más o menos como 40 años. ¿Y el museo cuántos años tiene? Bueno, Mundo Sonoro tiene dos etapas, una primera donde apenas estábamos descubriendo que teníamos una colección que empieza en 1999, cuando nos invitaron a hacer una exposición temática para el Festival Folclórico Colombiano de ese año. Tuvimos experiencias colaborativas con otras colecciones, pero es realmente en el año 2015 donde formalmente decidimos constituir Casa Museo como una colección reconocida por la Red de Museos Nacional del Sistema Colombiano. Entonces, más o menos desde el 2015 a esta fecha ya existimos como Casa Museo. Bueno, muy bien, seguimos con los instrumentos porque de eso se trata, de escuchar los sonidos. Importante entonces. Lo que tenemos acá es un instrumento de influencia indígena, se llama 100 pies o 100 patas, también le dicen, gusano en algún lugar le dicen, porque está hecho con una caña de guadua y tiene unas semillas que en nuestra tierra se llaman cobalongas, es del árbol llamado ginger o catape, que es una semilla muy difundida por toda América. De hecho, en México y también en Chile hay sonajeros hechos con este tipo de semilla. Pero este ejemplar es especial porque más o menos en los años 80 prácticamente ya nadie tocaba el instrumento porque se había olvidado. Así que a través de programas de recuperación artesanal logramos que fuera un instrumento que volviera a difundirse dentro de los grupos. Suena de esta manera. Y de acuerdo a Luz Estela Luna del Huila, una investigadora, pues es un instrumento de la tradición indígena Abirama del Huila. Es uno de los instrumentos de aporte indígena dentro de la organología de esta música tolimense. Bueno, ¿con qué continuamos, maestro? Aquí nos estamos deleitando es con la música. Es algo diferente que estamos viendo aquí en Colombia y especialmente aquí en Ibagué, en un museo que, ojo, es privado. Necesitamos que a don Humberto y proyectos como estos tan interesantes realmente tengan el apoyo gubernamental. Es muy triste de algo que se ha construido durante tanto tiempo, pues permanezca únicamente por el amor al arte, a lo que uno realmente quiere hacer y proyectar. De manera que nosotros, de manera muy particular, como Telerevista Hoy, que hemos venido desde la capital mundial del vallenato, hacemos este llamado al Ministerio, por supuesto, de Cultura, de Educación, para que ambos miren sus ojos en proyectos tan interesantes como esta colección Mundo Sonoro en la capital musical de Colombia, que es Ibagué. Muy bien, estamos ante una pieza de un gran interés. Se trata de la puerca o marrana tolimense. Es un instrumento de un gran valor tradicional en el interior del país. Se toca de hecho en varios departamentos. En la región de Boyacá y Santander existe el instrumento en una forma pequeña que acompaña el sonido de las músicas de torbellinos y guabinas. Pero en el Tolima es distinto porque se da una fruta, semilla que se llama calabazo de chocá, que es muy grande y permite hacer el instrumento en este gran tamaño. Es un sonido ronco y gracioso a la vez, porque realmente es la voz de ese querido amigo que llamamos puerca o marrana. Y así es como le dicen acá. Esta marrana es la que anuncia el inicio del baile del rajaleña. Se anuncia lo más típico de 1, 2, 3 y enseguida entra el requinto que ya tocamos y detrás entra bailando el gusano 100 pies y luego siguen los demás instrumentos y las coplas de las señoras que cantan rajaleñas. Esa es un poco la tradición de esta música del interior.
Bueno, y en esa integración justamente cuando se habla del rajaleña dentro del grupo familiar también tenemos bailarinas, porque si usted es un constructor de paz, porque el que toca un instrumento jamás empuña un arma. Claro, realmente para nosotros la música ha sido un conector espiritual con nuestra tierra, con nuestro pasado, con nuestros ancestros. Y definitivamente, pues es una vocación que lleva a presentarle a Colombia la importancia y la prioridad de la cultura, ¿no? Para la cohesión. De las cosas que me gusta es cuando dice que es una conexión de Colombia con el mundo y seguimos con más instrumentos. Por supuesto que sí. Hay instrumentos que tienen un valor histórico, patrimonial, porque quiero recordarte, Leda, que estamos en Ibagué, una ciudad que ha llevado por años el título de Ciudad Musical de Colombia, y esto no es gratuito, realmente hay una historia fascinante detrás de ello. La memoria va hacia finales del siglo XIX, 1896, cuando un visitante europeo francés hace un recorrido por América, por distintos países, y cuando viene a Colombia, de manera casi accidental y transitoria, tiene que quedarse en Ibagué unos días. Pero en esos días es tan impresionante el efecto que tuvo en él, que todas las noches salía a las calles y había música en los sitios públicos, en las casas las familias tocaban y había escuelas como academias de música, tanto europea como músicos populares, que él llegó inmediatamente a Europa a escribir un libro fascinante y le dedicó a Ibagué un capítulo especial diciendo: vi en América una ciudad que es una ciudad de música. Esa era Ibagué. Aquí al fondo tenemos un instrumento que es un violín antiguo, fue donado por una familia ibaguereña porque lo encontraron en el zarzo de una casa del centro de la ciudad y lo han traído para donarlo al museo y decirles: mire, este violín antiguo posiblemente es de esa época que contaba el maestro Alexis de Gabriel. Esa memoria es la que nos conecta con siglos de tradición. Esta memoria conecta familias enteras, generaciones de jóvenes, de mayores, de abuelas enseñándole a sus nietas y a sus hijas a tocar el piano, a cantar, a tocar la bandola, de grupos enteros de niños aprendiendo a tocar los ritmos tradicionales con maestros dedicados a esto y una conexión con las músicas no solo locales sino las músicas del mundo que le dan a Ibagué una tradición de ciudad cosmopolita para la música. Eso nos parece que es lo más importante de contar a través de estos instrumentos que tienen un valor histórico patrimonial. Es que la memoria histórica no se puede perder. Nosotros vamos a ir a estos mensajes interesantes y ya regresamos porque hay mucho más para contarles de la colección Mundo Sonoro desde la capital musical de Colombia, Ibagué. Ya volvemos. Quiero contarles que en este lugar existen 250 instrumentos de culturas indígenas y la verdad, don Humberto, queremos saber cómo ha sido posible la consecución de tantos instrumentos. Bueno, hay varios temas que podríamos mencionar acá. Uno de ellos es que el uso de los instrumentos musicales es algo esencial dentro de toda la práctica cultura humana en todos los territorios del mundo. Y en Colombia en particular debemos hablar de una diversidad pluricultural, dado que tenemos herencias mezcladas de ancestros indígenas, de herencias hispánicas, de herencias africanas, que hacen que seamos un territorio mestizo con aportes de todas esas culturas. Esa diversidad es la que hace posible nuestro inmenso patrimonio
instrumental. En el caso colombiano, pues digamos que estos instrumentos que tú mencionas están representados en los instrumentos de las comunidades indígenas que están preservados dentro de sus prácticas y rituales y que son de alguna manera instrumentos restringidos a sus grupos. No son instrumentos que están en el comercio ni nada, porque tienen, digamos, una significación social casi mística, digámoslo así. En el caso de los instrumentos de influencia mestiza, europea, hay que mencionar una palabra importante que es la palabra luthier. Luthier es la persona que antiguamente, en término francés, se encargaba de arreglar o de construir instrumentos de cuerdas como guitarras o laúdes propiamente dicho. Ese término se fue generalizando, universalizando y hoy en día es como se nombra a las personas que hacen los instrumentos y entonces son estas personas, los luthiers, los que hacen posible que tengamos tantos instrumentos tan hermosos y que tengamos viva una práctica musical en todos los contextos. Y en esa práctica musical nos tiene otro instrumento, ¿cuál es? Claro que sí, en Mundo Sonoro hay un espacio de reconocimiento y homenaje a estos grandes maestros luthiers que han hecho de nuestra historia musical un patrimonio material. En el caso de esta sala en la que estamos, de Colombia Musical y Diversa, tenemos los instrumentos creados por el maestro Pablo Olivardo Martínez, un tolimense y baguereño ancestral que dedicó toda su vida no solo a interpretar y a componer la música regional, sino a crear instrumentos. Cuando me refiero a crear es inventar instrumentos para la música andina colombiana. Voy a mostrar para ustedes el instrumento llamado bordón, que es un bajo de cuerdas para tocar solo música colombiana. Ustedes pueden observarlo. Este instrumento, que fue creado por el maestro Pablo Olivardo, junto con el tiple y bandola, que es un instrumento híbrido de dos instrumentos, como lo podemos observar a este lado, pues digamos son ejemplares únicos que fueron donados por la familia del maestro cuando él ya falleció y que muestran ese amor por hacer una música acústica natural que refuerce los sonidos de la orquesta andina colombiana. De esta manera vemos cómo son estos maestros constructores, que los hay en todo el país, quienes dedican horas y digamos dedican su vida entera a hacer posible que la música suene muy bien con el oficio de construir estos instrumentos musicales. Colombia Musical y Diversa, y en esa diversidad pues usted también se nos ha ido al extranjero, a otros países, a traer cosas para el museo. ¿Cómo me le fue y cómo han sido precisamente esas donaciones? Bueno, la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia con Cantatierra como grupo artístico que ha estado difundiendo la música tradicional en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, Alemania, Centroamérica, pues ha sido realmente reencontrarnos con tradiciones musicales lejanas y remotas. Así que una buena experiencia de esto ha sido giras académicas que se han realizado a través de distintos continentes, la visita a los museos más importantes de instrumentos musicales del mundo, como los que están en Alemania, en Bélgica, en Francia, en el Mediterráneo, que hay colecciones bellísimas, por supuesto en Norteamérica, y esos grandes museos, en este momento pues hay alrededor de 3.000 museos de instrumentos musicales en el mundo, es una red impresionante, han sido una inspiración para decir Colombia e Ibagué, que tiene una vocación musical, merecen tener un espacio museográfico dedicado al patrimonio instrumental. Entonces, realmente es un encuentro de nuestras culturas con las culturas del mundo para aprender cada vez más sobre estas relaciones culturales. Tenemos que agradecer a esas donaciones, a esa gente que ha creído en este maestro,
Humberto. Muchísimas gracias por su amable compañía, por quedarse siempre con nosotros y en este hermoso recorrido que hacemos en el departamento del Tolima. Si Dios así lo permite, nos estaremos reencontrando en nuestra próxima emisión. Los queremos muchísimo. Les dejamos un beso grande. Nosotros regresamos con más información del Museo Sonoro la próxima semana.